Como cada semana aquí en Easy Promos, te traigo las mejores noticias, las más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y esta semana, el gran protagonista es Meta, plataforma que no atraviesa su mejor momento y ha perdido dinero, usuarios y confianza, al mismo tiempo que se asoma la posibilidad de desaparecer en Europa. Sin embargo, sus ingenieros no paran de traer cosas nuevas, por lo que también te hablaré sobre actualizaciones para Instagram. Y aparte, Twitter trae nuevas funciones y YouTube también trae una nueva función que está probando en Japón y que seguramente te recordará Twitch. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Facebook dice ahora que no amenaza en absoluto con abandonar Europa. La compañía ha matizado lo que expresó en un documento al regulador bursátil de Estados Unidos, la SEC, en el que afirmaba que es probable que se lleve Facebook e Instagram de Europa debido a la inseguridad jurídica en el envío de información personal a su país. Ahora afirman que no desean retirarse de Europa, pero que esta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, depende de las transferencias de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos para poder operar sus servicios globales. Por lo tanto, ¿qué hará Zuckerberg? Pues está aún por verse, pero en este caso tiene razón. Es algo que debe regular Estados Unidos como país, ya que allí no gestionan bien los datos de terceros y lo deben de regularizar, que es algo que no depende ni de Meta ni de Facebook realmente. Facebook no solo está perdiendo inversión, sino usuarios. Las primeras consecuencias económicas del abrupto giro de timón que ha dado Meta, antes Facebook, hacia el metaverso, ya se han dejado sentir bastante. Y no son positivas, pues particularmente malo fue el último trimestre de 2021 en el que la empresa de Zuckerberg tuvo un 8% menos de beneficios, lo que ha provocado el temor entre sus inversores, que se han apresurado a vender acciones y han provocado que su valor bursátil haya caído un 20%. Y es que un motivo de preocupación para los inversores ha sido el anuncio de que Facebook, el buque insignia de la compañía desde siempre, perdió usuarios en 2021 por primera vez en su historia. Y es que en el último trimestre del pasado año, 1 millón de usuarios dejaron la red social. Y aunque aún tiene unos 1.929 millones de usuarios, que son unas cifras astronómicas, la red social que más tiene, el descenso hace que los inversores se pregunten si nos encontramos ante el principio del fin de su reinado. Facebook Messenger te avisará si hacen una captura del chat y otras novedades que llegan a los chats secretos. Meta ha anunciado un paquete de mejoras para los chats secretos de Messenger que tendrán en cierto modo lo mejor de ambos mundos, ya que estarán cifrados de extremo a extremo y contarán con funciones adicionales de los chats normales que hasta ahora se perdían al usar conversaciones secretas. Y la novedad más curiosa es el aviso cuando alguien hace una captura de pantalla, que sucederá únicamente si se han activado los mensajes temporales en el chat secreto. Otros cambios suponen la adopción de funciones de los chats normales en los chats secretos, ya que llegan los chats grupales cifrados, con llamadas y videollamadas incluidas, las reacciones, los GIF animados y stickers, las respuestas, los indicadores de está escribiendo e, irónicamente, también el reenvío de mensajes. Instagram amplía tu actividad con nuevas herramientas para administrar y ordenar las interacciones. Para tener un control más amplio de la actividad en la cuenta, Instagram ha añadido más herramientas con las que se podrán administrar en bloque los contenidos y proceder a su archivo o eliminación, así como conocer las interacciones de otras cuentas. Y de este modo es posible acceder a los comentarios que se hayan hecho a otros usuarios, también a las reacciones a sus stories o los me gusta que hayan pulsado en las publicaciones, así como ordenar y filtrar estas interacciones por rangos de fechas o días concretos. Instagram muestra sus nuevos avatares personalizables. Los nuevos avatares de Instagram se pueden personalizar a tu gusto, aunque, por lo general, se trata de que se parezcan lo más posible a uno mismo. Desde el color de pelo que quieras hasta el tono de piel, ropa y complementos. Todos los detalles están a disposición del usuario. Twitter abre la puerta a que cualquier usuario pueda escribir un DM desde un tweet. Según la aplicación, cuando quieras responder directamente al autor de un tweet, se está facilitando el envío de mensajes directos desde tu línea de tiempo para iniciar una conversación, por lo que se está probando un icono de DM en mensajes con algunos usuarios de iOS. Pero bueno, esto está generando bastantes dudas en ciertos usuarios en la red social, como si esta función provocara que aquellos usuarios que tienen cerrada la posibilidad de recibir DMs tengan que aceptarlos sí o sí.
O si por el contrario, ese botón en los tweets que subimos solo estará disponible en el caso de que nuestra cuenta esté configurada para permitir el envío de mensajes directos. Twitter trabaja en nuevas actualizaciones para su plataforma. Twitter está probando nuevos formatos de velocidad para la reproducción de vídeos con el fin de ofrecer a los usuarios la opción de acelerar o ralentizar la visualización de contenidos y escuchar tweets por voz. Y también preparan la función Twitter Articles, un tipo de contenido de largo formato que los usuarios podrán crear sin límite de longitud de caracteres. Además, ampliará a todos los usuarios la prueba de los votos negativos, un botón de interacción que estará emparejado con el habitual me gusta, con el que los usuarios pueden expresar todo lo contrario, un no me gusta. Sin embargo, Twitter quiere evitar el odio y se utilizará para depurar el algoritmo, sin contar públicamente los dislikes y con una flecha abajo como en Reddit. El Chocas se convierte en el streamer español con más subs en Twitch. El creador gallego ha conseguido cumplir una de esas metas que muchos se ponen y pocos pueden cumplir, la de superarse a uno mismo, dejando la zona de confort que era un trabajo estable, en su caso en el Real Madrid, para aventurarse a ser streamer en Twitch. Y vaya si le ha dado resultado. Y ojo, que en el tweet en el que anunciaba que era el número 1 en subs, también quiso dejar un detalle de su elegancia. Y es que pese a que siempre amenace con hacer cosas con nuestras madres, no puso el resto de la lista por respeto y admiración. Algunos usuarios de YouTube ya pueden regalar subs como en Twitch. Se trata de una nueva función que ha aparecido a algunos usuarios japoneses de la plataforma, pero no se conoce cómo se irá extendiendo. Y es que parece una prueba de Google para ver cómo se comportan los usuarios y el propio sistema. De todas maneras, aunque no haya desvelado sus planes reales, parece que la herramienta irá llegando poco a poco a todos los canales de YouTube. El vídeo supondrá un 82% del tráfico en Internet este 2022. El incremento de las redes sociales y su amplio uso en España y en el mundo se puede explicar mayormente por la apuesta que hacen por el contenido en vídeo. Según Forrester, un minuto de vídeo tiene el mismo impacto en un usuario que 1,8 millones de palabras. Y es que además hay un 41% más de posibilidades de hacer clic en un vídeo que en un texto. Y por todo ello, el vídeo supondrá un 82% de todo el tráfico en Internet este año. Y bueno, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha gustado más? ¿Cuál te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario y recomendar este vídeo si te ha gustado, suscribirte, darle a la campanita y un buen like, que eso siempre ayuda. Y la próxima semana te espero con más y mejores noticias. Te recomiendo este vídeo que te va a encantar y también mis otros canales. Muchísimas gracias.